Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Hoy les quiero hablar de lo que es el multiculturalismo asimétrico o la división étnica-técnica de trabajo y las subculturas en las organizaciones. La perspectiva es primero a nivel de mercados laborales amplios y el segundo elemento de análisis ya es para ver en unidades económicas cómo se trabajan las cuestiones de las subculturas en las organizaciones. Esto se hace con un trabajo amplio que se hizo sobre los migrantes mexicanos, de una recolección de información amplia. Quiero señalar que este trabajo es una tesis que pues nunca se concluyó, no en términos de acabado, sino en términos de presentación, nunca se presentó. Supuestamente iba para la Universidad de Granada y la asesoraba el doctor Andrés Rodríguez y la doctora Marta Guevara. Sin embargo, yo pienso que es una de las tesis, un trabajo de investigación que contribuye un poco más a entender esta complejidad. Fue publicado en el libro de Estudios Sociales y Culturales sobre la migración y mercados laborales y organizaciones en el tomo 2. Es el primer capítulo del tomo 2. Y nosotros ya hemos hecho un recorrido, ¿no? Voy a recapitular un poquito para que vayamos viendo. Entonces, en un primer trabajo hablamos de motivos de migración. ¿Por qué se van los migrantes? ¿Cuáles son los argumentos que exponen? Y exponen el argumento de la necesidad. Siempre la necesidad va a ser muy importante entenderla en estos procesos. El segundo capítulo que hicimos también en audiovisual es el proceso de circulación de la mercancía migrante y es como los migrantes entran a Estados Unidos, a través de qué se apoyan y cómo entran a trabajar y qué tan calificados, qué tan descualificados están. El tercer documental tiene que ver con los sistemas disciplinarios y las experiencias en distintas épocas de cómo son sometidos en las organizaciones. No es privativa nada más de Estados Unidos. Y la dinámica de cómo juega este papel de subordinación al interno de las organizaciones. El enfoque es más organizacional. Este tiene que ver con los mercados laborales, pero con cuestiones culturales. El que voy a exponer ahorita, el de multiculturalismo asimétrico. Entonces ya expuse esos tres, la parte por qué se van los migrantes, la parte de cómo procesan, cómo entran en los mercados laborales, la parte de cómo entran a las organizaciones y entran a procesos de coerción al interno de las organizaciones. Y lo que voy a platicar ahorita es el multiculturalismo asimétrico, cómo se da la división de trabajo, la división étnica-técnica internacional de trabajo. Y ya las cuestiones de subculturas de las organizaciones. Para este trabajo, bueno, nos llegamos en Job y Thompson, trabajamos el análisis en el escenario, es el análisis del sistema mundial. Entonces vamos ubicando a los migrantes en un contexto donde buscan ellos por necesidades, la migración internacional, el recurso de la migración internacional para entrar a un país, en este caso Estados Unidos, que también hay una atracción de oferta de trabajo y sobre todo lo que atrae más que la forma de vida, indudablemente, pero también son indudablemente los salarios. El análisis del campo de la estructura de poder, sobre todo al interno de las organizaciones, como lo vamos a ver, y el análisis de las posiciones y disposiciones, que eso es más de Bourdieu, que lo vamos a estar viendo y analizando de manera conjunta. Es un debate que se dio muy bien en el año los 90, parte del 2000, que tiene que ver con el debate de la multiculturalidad, el debate de la diversidad cultural, el debate de la interculturalidad. Pero retomé el concepto de multiculturalidad entre comillas, ¿no? Planteaba Taylor en el 2001 que hay dos posturas. La esencialista, que dice que no hay que diluir el núcleo clásico para incluir las voces nunca antes escuchadas, sería abandonar los valores de la civilización occidental por un relativismo sin bandera. ¿Qué es esto? Quiere decir que los blancos, la gente, la parte
de Europa, los norteamericanos, no quieren una postura, no quiere que se revuelvan, ellos se hacen herederos de la cultura general, principalmente de la cultura clásica, de las culturas clásicas, y que ven muy perjudicial que otras culturas se involucren, que no sean las dominantes, las culturas dominantes, que se involucren en el concierto mundial, que no, que se debe de mantener el núcleo clásico, las características propias de la cultura de los griegos, de los romanos, de los franceses, de los alemanes, de los ingleses, de los norteamericanos, que supuestamente ellos son los ejes de la cultura clásica importante y que son los que han venido a contribuir de una serie de recursos y una serie de aportaciones a que este mundo sea civilizado y desarrollado. Bueno, esta es una perspectiva, indudablemente es muy etnocéntrica, y está en el debate teórico esta postura y en el debate ideológico de los clásicos, y no vemos otras lógicas, no vemos otros países, ahora llamados países, antiguamente imperios, ¿no? Entonces Taylor plantea este postulado más ideológico desde el punto de vista teórico de los esencialistas. Por otro lado, Taylor denomina a los desconstructivistas la siguiente postura. Dice que es importante conservar de los clásicos, excluyendo las aportaciones hechas a la civilización de las mujeres, africanos, hispánicos, asiáticos, aborígenes, americanos, como si el canon clásico, o sea, fuese sagrado y puro, ¿no? Inmutable e inmutante. Sería tanto como denigrar la identidad de los miembros de estos grupos antes excluidos, cerrar la civilización occidental a la influencia de ideas heterodoxas, desafiantes, de perpetuar no solamente la cultura, sino lo que tiene como implicación el sexismo, el racismo, el eurocentrismo, la falta de criterio, la tiranía de la verdad, con mayúscula, y un puñado de otros males intelectuales y políticos interrelacionados. Y efectivamente está el debate de la cultura en el centro de estos postulados, que bien los desarrolla Taylor para reflexionar un tanto de las posturas multiculturales al interno. Entonces, por un lado, los esencialismos, que creen de las culturas dominantes, y por otro lado, las otras expresiones que no son las eurocéntricas, que tienen que ver con los hispanos, con los asiáticos, los aborígenes americanos y los afroamericanos. Entonces, este es un debate político, cultural, simbólico, y que no se queda en el trabajo de Taylor, es manifestado en las sociedades actual, y supuestamente se ha agudizado más, pues, a partir de la mundialización del capitalismo en la época contemporáneas, en los movimientos de Francia sobre el uso del lenguaje, los idiomas francófonos y el anglo, el inglés, y en otros lugares en Europa, antes de integrarse, también qué pasa con las distintas culturas. Entonces sí fue un tema muy importante discutirlo, debatirlo, reflexionarlo. Hay políticas y también hay una serie de experiencias de asimilación, de donde se ponía una cultura, pero se veía que predominaban siempre subculturas en el fondo del dominio cultural y generaban conflicto o desconocimiento o doble juego cultural. Y esto no empieza propiamente con el capitalismo, empieza un poquito más atrás con los Imperio Mundo. Y en los Imperio Mundo el problema también era un problema cultural, el problema de los dominios, de las colonias, de los sistemas tributarios, era cómo someterlos, cómo incorporarlos, cómo dominarlos, que esa es la cuestión, ¿no? Y la figura cultural es importante, ¿no? Entonces hay un entramado histórico en un contexto que hay que ir entendiendo esas distintas relaciones. Sí, pues cuando llegan españoles a América, pues utilizan de mano de obra a los grupos indígenas, no se les quería ya, esto lo hemos platicado en otras cápsulas, donde no se les quería dar
la calidad de humano, de ciudadano, mucho menos, ¿no? Entonces eran animales, sirven para carga, para arrastre, para empujar, para las minas. Fue fundamental. En el caso de Estados Unidos, pues también, ¿no? Y a veces la palabra multicultural, claro, es una tendencia política en un momento determinado que cobró auge, fue muy rica en términos de tratar de buscar la experiencia, pero también muy limitada, ¿no? No se da de manera igualitaria en los distintos actores sociales que participan. Hay una reconstitución de relaciones entre identidades culturales, los japoneses, los chinos, los irlandeses, los españoles, los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, los de Puerto Rico al interno de Estados Unidos y los conflictos que hay en términos de su nacionalidad o de su colonialidad, se hacen en procesos sociales de formas de reconocimiento. Primero hay una búsqueda de reconocimiento al interno de los grupos que participan. No olvidemos que Estados Unidos es un país que se le llama país de migrantes, que se vino en distintas olas y en distintas épocas se vino configurando. Aún predomina mucho esta idea de los esencialistas, que tienen con el dominio de lo blanco ante los demás, ¿no? Y que se ha agudizado más el discurso esencialista con Donald Trump principalmente. Y luego, como sujetos relativamente, cómo se van dando en los mercados laborales esta cuestión de la identidad y de la participación en los trabajos, y al interno de las organizaciones. Entonces hay que ver los procesos de participación y de diferenciación de las personas de acuerdo a estos criterios de clasificación identitario, donde se asigna o se designa la presencia, la posibilidad de presencia o la presencia de los sujetos en procesos de reconocimiento, siempre en relaciones de poder. Entonces, por esto juega un papel muy importante, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, al igual que en México, al igual que en muchos países, hay una diversidad cultural e identitaria. Entonces está la cuestión étnica, que es muy importante, no es solamente los aborígenes indígenas, sino los mexicanos, los chinos, todas estas identidades que han trabajado en Estados Unidos, y cómo juega un papel muy importante esa cuestión étnica. ¿Quiénes son? Propiamente son etnonacionales. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los derechos a cada uno de ellos? ¿Cuál es su estatus en términos del lugar? ¿Cómo se valoran al interno estas identidades, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues tiene que ver con etnocidios, cómo se han venido matando, principalmente, por ejemplo, los aborígenes indígenas en Estados Unidos, la anomia, los olvidos, procesos de asimilación y la etnicidad, cómo se reconocen entre los mismos grupos y cómo se van diferenciando o van luchando por un espacio de reconocimiento. Entonces, principalmente se dan entre los llamados blancos, los whites people, professionality, los WATs les llamaban, que eran la gente que trabajaba, que tenía una profesión, que tenían, principalmente formaban parte de las élites, los blancos, ¿no? En México hubo una guerra de castas, que también tenía que ver con estos criterios sociales de convivencia, pero también tenían incidencia en el mercado laboral. A la par tenían una incidencia en el mercado laboral, ¿no? Entonces, mientras más oscuro, más de piel, más trabajo no pagado, más explotación; mientras más blanco, más dirección, más poder. Entonces está este fenómeno migratorio. ¿Y cómo se concibe la alteridad en este debate? La alteridad, ¿quiénes son? Pues toda esa diversidad cultural, ¿no? De lo que no es lo sajón, lo norteamericano principalmente. Y las identidades culturales hay que entenderlas en esta dinámica gramsciana, ¿no? De identidades dominantes y subalternas. Bueno, para este caso,
lo correcto considero yo que debería decirse diversidad cultural asimétrica, pero retomé la cuestión de multiculturalismo simétrico para retomar el mismo discurso a veces que retoman, nomás señalando de que no es igualitario, es diferente y hay espacios diferentes. Y lo definí así, ¿no? Como se puede entender el proceso inserto en el estado sociohistórico determinado, en este país en el que se desarrollan las diferencias identitarias culturales subalternas bajo la orden de identidad y la cultura dominante, en un contexto del sistema mundial y en el campo de fuerzas y tensiones macro, meso y micro, que agrupan y reagrupan a dichas identidades de acuerdo a las condiciones, acciones y los procesos sociales, cómo se van configurando. Bueno, también es una historia no muy reciente. Recuerden que hay distintos programas de migración con Estados Unidos, unas coyunturales como son la cuestión de la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial principalmente, ¿no? Y cómo se requieren los trabajadores en el programa Bracero. Bueno, ahora no hay que perder de vista algo que es importante, que tiene que ver con los elementos configuradores de los hábitos migrantes. Muchos migrantes, no solamente los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños o toda la migración de Latinoamérica, sino también de Europa, tienen motivos, tienen necesidades de migrar. Varían, pueden ser cuestiones políticas, como el caso de los españoles en la Segunda Guerra Mundial que llegaron a México, pero hay una serie de necesidades, ¿no? Y se busca un logro de expectativas parciales, pues primero a veces conservar la vida en el caso de la guerra, y en el caso de las crisis, de las crisis recurrentes, en el caso de los problemas que hay, pues bueno, pues se trata de vivir dignamente, buscar trabajo, ¿no? Hay disposiciones y predisposiciones que se dan en los nuevos espacios. Principalmente hay una relación antípoda entre el migrante de centro y el migrante de la periferia. Hay accesos, también no entran a la cárcel, no. Hay accesos que se han ganado en Estados Unidos a través de mucho tiempo, o que actualmente se están perdiendo, ¿no? Las llamadas ciudades santuario, que podían tener cierto derecho a los migrantes, pues va para atrás con Donald Trump, los han venido a desaparecer, y por lo tanto hay un límite de acción y de participación y de posiciones, y que esto tiene que ver con una razón instrumental, con una práctica de trabajo y con unas experiencias de referencias. También con el capital cultural, acuérdense que muchos de los Dreamers buscan estudiar e incrementar el capital cultural, y las restricciones que se le están poniendo de regresarlos, de que no terminen incluso bajo promesa del mismo presidente, una veda, una tregua que se había planteado para que pudieran estudiar estos migrantes mexicanos, que estuvieran más cualificados, y se regresan, se reportan. Entonces estos son los elementos conjuntos, configuradores de la cuestión migratoria, que hay que abordarse históricamente, más detenidamente, cómo se va dando y cómo van actuando los distintos actores sociales. Este es un esbozo, pero me ha gustado, si hay elementos que creo que son importantes. Hablamos de ciclos migratorios y de momentos históricos que también se van dando, y donde el país receptor es Estados Unidos. Bueno, pues hay algo que se llama la división étnica técnica de trabajo. ¿Qué es la división técnica de trabajo? Técnica étnica de trabajo internacional. Bueno, pues cómo se ha venido dando desde los Imperio Mundo el trabajo de manera estratificada, ¿no? Entonces señalábamos antes que tanto en el tráfico de esclavos, como en el colonialismo, como la gente indígena se le deja para que hagan los trabajos pesados, a los mestizos para que hagan trabajos administrativos, y los blancos, que son los dueños, para que hagan el trabajo ejecutivo de sus actividades económicas.
Pero en Estados Unidos es un poco más complejo y históricamente se ha venido configurando de muchas maneras, a tal grado de que en la discusión del derecho empieza a haber figuras nuevas como el derecho colectivo, que no está muy contemplada en México, pero que en Estados Unidos sí. El derecho colectivo, el derecho de grupos, que se han venido, indudablemente aquí los afroamericanos jugaron un papel muy digno, también con un alto costo de sacrificio en términos de reconocimientos culturales. Bueno, entonces entendemos que está la cuestión centro-periferia y que hay migración de los países centro también. En Estados Unidos vas a encontrar ingleses, vas a encontrar españoles, ¿sí? Y que hay una diversidad de gente que va de centro a centro, ¿sí? Que tienen que ver con diseñadores de tecnologías, que tiene que ver con el bueno, allí no es de fuerza de trabajo, pero también hay intercambios de gerentes en estos centros, mercados mundiales, ¿sí? Y en algunos casos sí hay intercambios de mano de obra calificada, sobre todo profesionistas, ¿no? Por el otro lado están las posiciones de los hábitos que tienen que ver con los capitales culturales y sociales y los rasgos raciales como un criterio de denominación para ubicarlos y de dominación para someterlos. Por otro lado están las identidades de las periferias, que tienen que ver con mano de obra, algunos casos cualificada, semicualificada, y también hay muchas descualificadas, que no se quiere, que por ejemplo el caso de Trump ha señalado que, pues, que no quiere a gente ignorante, que no quiere asesinos, a violadores, y lo maneja y los criminaliza, pero también es cierto que en el campo y en una de las actividades, pues la gente muy descualificada para los trabajos industriales, muchas de ellas es gente de campo y sí sabe trabajar en el campo y es muy dócil y además es muy aguantadora. El trabajo de campo de las actividades agrícolas, ganaderas, principalmente silviculturas, no la aguanta cualquier gente. Entonces, sí, aquí hay una cuestión de choque que tiene que ver con la formación. Mucha de la gente campesina mexicana no tiene la primaria completa, algunos ni saben leer, pero son trabajadores y esa es la cuestión. Y en Estados Unidos ese trabajo pesado, descualificado, no lo quieren trabajar, como ya lo hemos señalado, ¿no? Los mismos, la misma gente de Estados Unidos. Entonces son empleados, consumidores, gente que está ahí y que requieren en los mercados laborales pues también a este tipo de gente, y a veces en lo industrial también hace falta los milusos que con una capacidad mínima pues pueden ser jardineros de mantenimiento, no jardineros de diseño, ¿no? Que es mucho más complejo. Bueno, están las relaciones similares y homólogas, y están las relaciones horizontales y también están las relaciones verticales en ese mercado laboral entre gente que viene de los centros, que tiene mayor niveles de estudios, con los de las periferias que son menos cualificados. Sí hay cualificados, pero hay menos cualificados y descualificados completamente. Eso se da en la División Internacional del Trabajo. Por otro lado, también hay que entenderlo ya una vez a nivel, ya platiqué a grosso modo de la división étnica, técnica de trabajo. Alguien trabaja en un segmento de mercado, alguien trabaja en otro segmento de mercado, otros trabajan en las tomas de decisiones, son ejecutivos, y otros son los dueños de los medios de producción. Y al interno de la organización, como hay un grupo dominante, político, hegemónico, hay tecnología que busca la disciplina, paralelo a estos procesos que son complejos. Hay agentes sociales que participan en las organizaciones, hay distintas identidades culturales en estos procesos. Cómo se dan dando las posiciones en la producción y también en el consumo cultural y en el consumo social,
y económico, de acuerdo a la estructura, las dinámicas de campo. Hay nuevas identidades que se reconfiguran y están las subculturas de la organización. Entonces, esto es el multiculturalismo asimétrico al interno de las organizaciones. Bueno, están los criterios de división, clasificación. Fíjense, la cuestión de la división étnica técnica de trabajo, que es muy importante. La cuestión de división técnica étnica de trabajo genera criterios de división, de clasificación, de selección, de colocación, de contratación, de participación de las diversas identidades culturales. De eso depende. De que, pues eres guatemalteco, pues te toca pues este campo laboral. Pues si eres mexicano, te toca este otro campo. Pues si eres norteamericano, pues te toca este segmento de laboral. Se dan o se determinan en la forma en que está organizado técnicamente el mercado laboral y en ciertas condicionantes en las organizaciones, mediadas por los sistemas disciplinarios, ¿no? Hay accesos al mercado laboral, hay algo que llamamos circuitos de mercado, como por ejemplo los japoneses entran a los mercados laborales y entran a las partes gerenciales. Si están algo descualificados a las partes de control, pero si están muy cualificados a las partes de diseño, igualmente los ingleses, los alemanes, a qué mercados laborales entran, y pues las periferias a qué mercados laborales entran en estos circuitos de mercado laboral, ¿no? Entonces es muy interesante desde su llegada al país hasta cómo se van insertando en los mercados laborales. Con esto no quiero decir que no haya habido empresarios mexicanos exitosos en Estados Unidos o afroamericanos, sí los hay, pero lo que quiero decir es cómo se van condicionando en los mercados estratificados, la división de trabajo en los nacionalismos étnica, y cómo se va estratificando la competencia y la diversidad cultural en la división internacional del trabajo, las decisiones políticas culturales hegemónicas bajo los requerimientos de fuerza de trabajo de manera técnica y la demanda específica de mano de obra. La trayectoria histórica es fundante, cómo se han comportado. Hay gente que a partir del 2000 se les cerró el mercado, ¿no? A muchos musulmanes ya se les cerró el mercado. Hay cuestiones, entonces, la trayectoria histórica, hay culturas laborales que son bien aceptadas o no, hay países, como señalaba, que son bien aceptados. Acuérdense también que hay todo un debate muy interesante, y Samuel Huntington participó mucho en esto, primero en la lucha de las civilizaciones, para decir que de las corrientes de tradición musulmana cultural, que son muchos países, y los occidentales, hay valores que no se comparten, que son muy conflictivos, que son poco entendibles, que son poco amistosos. Eso es lo que plantea Samuel Huntington. Y que hay otras que no, que sí lo aceptan, que son más convivencias, que son más civilizados, entre comillas, según esto, ¿no? Por un lado, aunque Samuel Huntington también nos pega a nosotros con otro libro posterior sobre la invasión que hacemos los mexicanos a Estados Unidos, cómo vamos deteriorando y deformando su cultura desde la perspectiva hegemónica supuestamente, y que el uso del español, que es importante, pues se habló en educar a la gente en el lenguaje dominante, que es el inglés, y en otro lenguaje que muchos ser español. Como llegó un momento, ahora llegó la control, que afuera no quieren nada de reconocimiento de la alteridad, al contrario, quieren cuestiones de asimilación más fuerte, que quieren imponer y no enriquecerse de la pluriculturalidad, ¿no? Está el capital cultural, la escolaridad, la capacitación, la vinculación tecnológica, y que tiene que ver con cualificado y descualificado principalmente, ¿no?
hay una influencia entre las relaciones culturales que se dan y que se ha manejado como atributos, ¿no? Ciertos atributos, ciertos capitales que encuentran y por lo tanto reconocimientos. Hay rivalidades, hay colaboraciones y hay compañerismo y hay ambientes laborales. Muchas de las historias y muchas de las formas de persuadir, incluso en Estados Unidos, es que los trabajadores migrantes mexicanos si son responsables, si chambean, si han sido muy trabajadores en sus empresas. Hay criterios de evaluación, de permanencia, ¿no? Si trabaja, pues bien, si no es conflictivo, bien. Si son gente de 12, pues bienvenida, aquí va a haber trabajo. En los mercados laborales y en esos subcampos, ¿no? Y luego cómo vamos viendo cómo se van a ir colocando las distintas posiciones de identidades culturales, con ciertas lógicas incorporadas, claro, del trabajo, y los casos de similitud y de diferencia entre los migrantes ilegales y también se va dando en los procesos de proletarización. Eso es importante. Recuerden, creo que en el 2009, el movimiento que se dio en mayo, ¿sí? Entonces, eso no lo dejen de olvidar, los procesos de la proletarización y de la similitud cultural que permitió masificar el apoyo a los migrantes, si no mal recuerdo, en septiembre. Bueno, en nuestro trabajo de investigación encontramos distintas maneras donde participa la gente, ¿no? En algo que los etnonacionalistas. ¿Y cómo se levantó esto? Bueno, lo hicimos a través de preguntar en dónde se insertan los mexicanos y a quienes conocieron, y bueno, pues ellos nos dicen a quienes conocieron, y bueno, pues nos dicen que conocieron a distintas gentes, alemanes. Los alemanes estaban en el sector terciario principalmente, los árabes estaban en todos los sectores, pero predominantemente en el sector secundario, los afroamericanos en el sector terciario, y no muy ajeno en el sector secundario, los argentinos en el sector terciario y algunos en la parte de producción, en el sector primario. Quiero señalar que de acuerdo a esta investigación hubo pocos pocos identidades culturales que participaban en el sector agrícola. Sí hay polacos, sí hay argentinos, sí hay algunos árabes, sí hay brasileños, hay colombianos, hay cubanos, hay chinos, pero principalmente son mexicanos. Sí hay chilenos, pero predomina la mano de obra mexicana en este sector, que es el sector del campo. En el sector secundario pues, encontramos principalmente a afroamericanos, a colombianos, a cubanos, a chinos, a chinos de esta primera tabla. Y del sector terciario, bueno, pues el sector terciario en Estados Unidos es el más de diversidad cultural, donde más participan distintas identidades. Entonces están alemanes, los árabes, los australianos, los afroamericanos, los argentinos, que son bastantes en proporción, los brasileños, los colombianos, los costarricenses, los coreanos. Los coreanos participan principalmente en el sector productivo, y los chinos, claro, pues, que tienen que ver con la comida y demás. Por otro lado, está también en esta parte de la otra tabla, están los dominicos, están los ecuatorianos en el sector terciario, los españoles en el sector secundario y terciario, pocos en el campo, los filipinos en el sector terciario, los guatemaltecos, que son infinidad, en el sector terciario, posteriormente en el secundario, y los guatemaltecos en el primario. Los hondureños, bueno, los hawaianos no hay en el campo,
hay 2 en el sector productivo. Los hondureños, que es Colonia, Hawái, ¿no? Los hondureños, 44, predominantemente están en el sector terciario, posteriormente en el secundario, casi el doble en el terciario, y le sigue el secundario en los sectores de fábricas. Bueno, después encontramos, por otro lado, encontramos a los ingleses y a los ingleses, a los iraquíes, a los iraníes. Acuérdense que sí hay una ruptura muy fuerte con los iraquíes y los iraníes. Entonces predominan los italianos en el sector terciario, desde el comercio y servicios, están en el sector secundario, de acuerdo a la investigación. Los japoneses están en el sector terciario y en el sector secundario predominan. Pocos en el sector primario. Están los nicaragüenses, que no trabajan en el campo, sino principalmente en la parte de terciaria y de secundaria, donde están en la terciaria y en el secundario, y los peruanos. Entonces, si nos fijamos bien, es muy interesante, ¿no? Como tenemos a los chinos participan casi en todos los sectores productivos y son tan numerosos como los latinoamericanos, los hondureños, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños. Los mexicanos, ¿cómo se pelean? Se van a estar peleando por el mercado laboral con los afroamericanos, pero con los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos principalmente van a estar ahí posesionándose, y esto va a generar también ciertas lógicas. Están también los polacos, los polacos, los puertorriqueños también trabajan en el sector, pero en un sector secundario, y en el sector terciario. Los salvadoreños están en el sector terciario, en el secundario y en el primario. Los rusos en los 3 sectores. Los venezolanos en el sector terciario principalmente. Y bueno, pues es lo que encontramos de acuerdo a la División Internacional de Trabajo, en qué sectores son, de acuerdo a los nacionalismos, donde están insertados más estos grupos, ¿no? Bueno, también es importante entender que el trabajo forma parte de un entramado complejo en las relaciones de poder, en las organizaciones y en sus diversas dimensiones. Hay relaciones sociales de producción, no lo olviden, quienes son dueños de los medios de producción en el capitalismo y en Estados Unidos, cuál es la división étnica técnica de trabajo en el sistema mundial, y la microfísica de poder, que tiene que ver con ejes del campo, las posiciones, disposiciones, los márgenes de acción y representación de las agencias, hasta dónde estás facultado, qué no estás facultado a estar al interno de las organizaciones. Hemos platicado un poco de ello. Los sistemas disciplinarios, ya platicamos de ello, y las manifestaciones de contrapoder y resistencia que se dan al interno de las organizaciones. Claro, no son levantamientos, no son motines. Sí los ha habido, pero se dan en una lógica muy interesante que encontramos en esta investigación. Bueno, entonces también no hay que olvidar que en el sistema mundial, en general, se dan las relaciones sociales de producción, y hay una división de trabajo étnica a nivel macro, micro y meso, en las organizaciones y los sistemas de mercado laboral, y el entramado de relaciones de poder que se dan entre las identidades culturales, las configuraciones sociales de manera simultánea, dinámica, compleja e integrada en su momento histórico, social. Sí, cómo cambia. Bueno, también no hay que olvidar las relaciones sociales de producción, esto ya también lo platicamos, que tienen que ver con el capital, con el pago de la mano de obra, con los medios de producción, con la división de trabajo, con los ejércitos de reserva y con el Estado y las leyes. Eso es importante retomarlo. Ya no lo voy a retomar, ya. Y esta es una aportación, ¿no? O sea, fíjense que es muy interesante qué es lo que encontramos en Estados Unidos por la diversidad cultural. A lo mejor posiblemente en Europa de la misma manera, ¿no?
que hay una división técnica de trabajo y que se da al interno de las organizaciones. Y entonces están los alfa, los beta, los delta, los gamma y los epsilon, jerárquicamente, ¿no? Y eso, bueno, paradójicamente lo podemos retomar de Aldous Huxley, pero nosotros encontramos esta estratificación, de acuerdo a los testimonios, que se dan en las organizaciones y en los mercados laborales, y que se da entre el capital cultural. Entonces, a mayor capital cultural, que generalmente tiene que ver con los países centro, pues pueden ser alfa, beta, gamma, delta o epsilon. Y si a menor elemento descualificado en Estados Unidos, pues obviamente tiene que ver con el epsilon. También hay factores fenotípicos. Mientras más blanquito, es probable que estés en un escalón arriba de tu grupo de representación, que seas bonito, que estés en la estética dominante, ¿no? En los mercados laborales y en la organización. Pero en Estados Unidos sí como que los criterios de trabajo son fundamentales, sobre todo, a diferencia de otros países. Bueno, entonces, ¿quiénes son los individuos alfa? Pues son los dueños de los medios de producción, son los accionistas de las organizaciones, son creadores de cierto hábitus dominante que tiene que ver con la distinción, con la toma de decisiones de gerencia internacional, el manejo de la bolsa. Sí, entonces son los dueños de los medios de producción. No todos también, hay blancos que trabajan de trabajadores, de chalanes, pero bueno, esos predominantemente son de los países centro y son políglotas de las culturas dominantes, generalmente hablan alemán, francés, inglés. Bueno, ¿quiénes son los beta? ¿Quiénes son los beta? Son los niveles ejecutivos altos, son los directores generales, los directores con una competencia técnica muy importante. Entonces son los ingenieros en producción, los ingenieros de calidad, los ingenieros, los de recursos humanos, los licenciados en recursos de la producción, algunos economistas. Entonces los betas son ejecutivos altos que se dedican a dirigir y a coordinar y a orientar las múltiples operaciones. Estos son los principales representantes de la alta dirección. Las gerencias, el gerente general, las gerencias, y es un cuerpo con un capital técnico alto, y son políglotas también. Muchos de ellos son políglotas, tienen que hablar distintos lenguajes, y ellos pueden ser, generalmente son alemanes, japoneses de segundo, japoneses, ingleses, franceses. Bueno, esos son los beta. Y luego vienen los gamma, que son los jefes de departamento. Juegan un papel en el orden jerárquico, pero ya son más operativos, tienen un conocimiento técnico y juegan un papel muy importante. Tienen una cultura general gerencial incorporada, tienen un capital técnico medio, mínimo, y son bilingües en el conocimiento de las culturas subalternas, ¿no? Están bilingües porque tienen que trabajar con los grupos subalternos, y no ajeno a ellos está la autoridad jerárquica delta, que están representados por los supervisores de personal, la gente muy operativa, tienen elementos técnicos, trabajadores cualificados pueden ser, suelen tener conocimiento de la cultura hegemónica, eso es muy importante, y de mantener relaciones de confianza con los directores y superiores. La confianza juega un papel muy importante en este nivel en la estructura organizacional, y son bilingües que permiten actuar de traductores en las directrices de la organización, y sobre todo pues para comunicarse con los epsilon, que generalmente son monolingües, son trabajadores descualificados o poco cualificados, hacen tareas repetitivas,
tienen pocos modales, en este sentido de distinción de Bourdieu, son la gente que le talachea. Entonces los deltas son los que se comunican entre los dominantes y los dominados al interno de las organizaciones, de estas subculturas que se dan al interno, ¿no? Entonces, esos son sus perfiles, por lo general, y que tienen ciertas características que tienen que ver con el capital cultural y con el capital cultural lingüístico de idioma principalmente. Si bueno, llegamos a lo que son la cuestión de las subculturas, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien que hay relaciones de poder en las organizaciones que están atravesadas por las diferencias culturales y que juegan un papel muy importante, pero las diferencias culturales son tanto técnicas en cuanto al capital cultural, pero también asignadas otras y lingüistas otras. Tiene que ver con competencias, tiene que ver con este tipo de conocimientos fundamentales técnicos. Bueno, hay relaciones de poder que se dan al interno de la estructura de las organizaciones, y el poder es la capacidad para poder actuar de acuerdo a la consecución de los propósitos e intereses, la capacidad de intervenir en el curso de los acontecimientos y afectar los resultados. Los individuos, las personas ocupan posiciones dominantes en grandes instituciones y pueden contar con inmensos recursos a su disposición, los gerentes. Claro, y se les permite tomar ciertas decisiones con márgenes de acción y para perseguir objetivos que tienen implicaciones de largo alcance, y esto lo dice John B. Thompson en un texto. Bueno, sobre las líneas de tensión al interno de una organización, ¿cómo se dan? ¿Cómo se dan? Fíjate que es muy similar a lo que pasa a veces, bueno, claro, relativamente con sus diferencias, pero al interno de las cárceles también pasa esto, no solamente al interno de las organizaciones. Claro que al interno de las cárceles el dominio es un poquito más violento, ¿sí? Entre los cabezas rapadas, los blancos nazis, y los mexicanos del sur y los mexicanos del norte, en fin. Las líneas de tensión de relaciones se hacen comprensibles en la estructura, no en las personalidades, sino en el campo de las relaciones que se incorporan de acuerdo a sus posiciones en el campo organizacional. Entonces, de acuerdo a la jerarquía, hay márgenes de acción y representación. Los márgenes de acción y de representación son roles de la estructura de acuerdo a las facultades que tienen cada uno de los agentes de campo. ¿Quién la asigna? Pues la competencia laboral. Ahí es una competencia técnica. ¿Quién toma? Pero no solamente eso, sino que porque alguien puede llegar con una ingeniería, pero trabajar como obrero, porque ellos ya tienen sus ingenieros. Entonces, pero sí es importante que se tenga un cierto conocimiento técnico para poder competir en la estructura de jerarquía de conocimiento al interno de las organizaciones. Están las facultades y las desfacultades y las propiedades de un hábito de campos. Entonces, las relaciones de poder en la organización mantienen los polos de disposición de las estructuras, las asimetrías de las que las participaciones difícilmente se confunden. Están los facultados no facultados, los autorizados no autorizados, el personal que piensa y la gente que elabora, que es fuerza de trabajo solamente, los que tienen la capacidad de decisión, los que no la tienen, los exigentes, el que exige, los que truenan los dedos, los mandos altos, los intermedios y posteriormente los operativos. Y en esta relación de gobernantes-gobernados se da estas relaciones de poder al interno de la organización. Los márgenes de acción y participación de los trabajadores pues, tienen fronteras, hay límites bien demarcados, ¿no? ¿Qué es tu facultad? Puedes tener una facultad en finanzas, pero no puedes decidir sobre recursos humanos o sobre capacitación de recursos humanos. Entonces, están bien demarcadas. La gobernabilidad de la orientación del hacer general y de las formas de hacer en particular están bajo procedimientos regulados. El poder faculta y demarca las posibilidades y las imposibilidades de participación de ciertos agentes.
el poder de las empresas es una hibridación entre lo arbitrario y lo técnico. Sí, no es, bueno, indudablemente tiene que ver bastante las cuestiones técnicas, pero lo arbitrario es que, bueno, pues, se considera que, bueno, aquí en México es más claro, a los hijos de los ricos a veces no tienen ninguna competencia técnica, ninguna experiencia, y los ponen de directores generales y cometen demasiados errores. Y eso es lo arbitrario, ¿no? Se les pone, pues son los dueños, o son los hijos del dueño, o son los amigos de la familia de los hijos del dueño. Entonces las organizaciones tienen mecanismos para garantizar el orden y, claro, la eficiencia, y tienen elementos de expulsión como mecanismos de sanción. Vámonos, fuera de la... Por cierto, Trump participaba en un programa donde les gustaba correr a la gente y lo hacía con un énfasis paralingüístico, a la hora que los corría afuera. Les gustaba mucho a la gente esta parte, ¿no? Está la cuestión de subordinación, ¿no? Bueno, pues la gente entra con intereses de mantenerse dentro de ella, de trabajar, implica un conocimiento que requiere, hay una vivencia en la relación contextual donde demanda trabajo, en una competencia laboral que está reñida, que supuestamente hay muchos. Hay otros trabajadores esperando la oportunidad de trabajar y estando como ejército de reserva de los trabajadores se presta en esta estructura a que estén haciendo ante la situación y en esa condición de obedecer a quien dicta la orden. Entonces la obediencia juega un papel muy importante bajo los mecanismos de los sistemas disciplinarios. Bueno, en las subculturas, en las organizaciones las identidades culturales están mediadas y sujetadas a distintas fuerzas sociales, coacciones, sistemas disciplinarios, mercados laborales. En el sistema capitalista, la subcultura se distingue como una expresión de grupos con referencia distante al poder económico y generalmente familiarizadas por un eje cultural que los articula en el caso de las subculturas. En las subculturas son percibidas por los dominantes, muchas veces se subestiman las capacidades, ¿no? Se valoran la asociación de rasgos de subdesarrollo en sus formas de ser, se les naturaliza, ya ves cómo son los mexicanos, ya ves cómo son los desordenados, de existencia sus formas primitivas, poco civilizadas, la pobreza que va degenerando las condiciones, ¿sí? Ridiculizando sus expresiones culturales y las sobreinterpretaciones folclorizantes de lo burdo, de lo tosco que son las identidades de la periferia, ¿no? Lo tosco, lo poco civilizados que son, la designación en diminutivo o peyorativo, los estereotipos que tienen que ver con los sistemas de clasificación del poder. Las identidades culturales tienen que ver, se dan entre los oriundos, que pueden aglutinarse también en un frente común en un momento determinado, bajo un discurso chauvinista, inspirados con elementos xenofóbicos sobre el trabajo y evitar ser desplazados por los trabajadores migrantes. De la periferia, acuérdense que muchos de los blancos votaron por Trump porque no querían que les siguieran quitando a los migrantes los trabajos y lo que es de ellos. Las asimetrías multiculturales se mantienen las diferencias, las tensiones, las percepciones entre ellos y la incomodidad y las formas de trato. Sí, también aun cuando se trabaja, muchos de los conflictos es en la forma de trato que hay. Y el conflicto físico. Los conflictos laterales son muy interesantes. Se dan entre las culturas subalternas, cómo se dan, ¿no? Por ejemplo, entre los mexicanos y los guatemaltecos, entre los mexicanos y los salvadoreños. Esos son los conflictos laterales que se dan en una lógica de distribución del poder, del estatus de posiciones relativamente con mayor poder en papeles secundarios, donde hay una complicidad condescendiente que
en la lógica ideológica de quiénes son más parecidos a los dominantes o quiénes son los favoritos de los dominantes. Entonces a veces la pelea que se da entre ellos es, claro, es el poder, es por ser, a ver quién es el que está más cercano a los blancos, a los dueños o a los gerentes o a los jefes, ¿no? Están peleando en ciertos casos esa proximidad. Bueno, esa rivalidad lateral. La rivalidad puede ser motivada por la búsqueda de posiciones y consolidaciones al interno de la organización, entre ellos en la estructura de poder general, sí, entre los preferidos y no preferidos, entre los cercanos, entre la gente de confianza y la gente de no confianza. Por un lado, ¿no? Por otro lado, hay que entender esto, bueno, no solamente el capital cultural, sino el capital social, el capital que los permite dar movilización, con quien se llevan bien, con quien pueden trabajar, con quien hacen alianza. Algunos de los conflictos laterales se sustentan en la desconfianza mutua, donde ciertas capacidades como conocimiento sobre determinadas cosas laborales y las posibilidades de colaboración, que es el capital social, son muy limitados, restringidos, ocultados, negados o suspendidos. Bueno, y aquí como en la teoría de los capitales te permite mucho ver estas movilidades, ¿no? Los conflictos laterales afectan a las relaciones laborales entre las agencias de las diversas identidades culturales, donde se generan estrategias oscuras, sí, la difamación, el chisme, las marrullerías, los desprestigios, cómo ponerse los cuatros entre los compañeros para denunciarse, juega un papel en los entramados de las organizaciones, se utilizan para quitar o transferir de manera negativa el capitán simbólico de una determinada identidad, o sea, y de un personaje en especial, ¿no? Cómo se van quitando. Los conflictos laterales y horizontales en los campos de organización se orientan por las competencias de varios factores e intereses en juego. Simpatizar, llamar la atención, los puestos, los salarios, la movilidad, la confianza, la seguridad laboral, la permanencia en el trabajo, la permanencia en el centro, la pérdida o la ganancia de posiciones, el acercamiento al poder, las posibilidades de seguir jugando y no quedar excluidos. Acuérdense que por lo general los trabajadores que no trabajan ya pues son muy endebles, muy vulnerables para que los regresen a su país de origen las autoridades de migración. El conflicto lateral se puede transferirse y volverse transversal. Tiene representaciones sobre los conflictos, sobre las posiciones de conflictos, se construye en prácticas de hechos y tiene una síntesis de trama determinada en una presencia de versiones en la memoria colectiva de las identidades y los participantes. Sí, hay momentos en que el conflicto lateral puede revertirse y puede ser un conflicto de clase social, que es de clase, pero que es de clase en este esquema de estructura en un momento dado, ¿no? También hay expresiones de resistencia que puede ver gente receptora como pues mal, ¿no? Que digas, ay, es que ese mexicano son muy contestones, sí, pero es una cuestión de resistencia ante estas formas de dominio grupal, de dominio étnico, de dominio técnico, de dominio de conocimiento. Entonces las expresiones de resistencia tratan de neutralizar un ejercicio o estructura de poder, a veces lo contrarrestan de la misma vía o de otras formas, ¿sí? Dadas por ejemplo con el desconocimiento, es el desconocimiento, darse por desentendido en una de las expresiones simbólicas con un nivel de eficiencia. Entonces no escucharte o fingir no escucharte, no verte, juega un papel importante en las expresiones de resistencia. Por el otro lado están las expresiones, la configuración grupal de la manera informal es otra, ¿no? El desprecio, la ley de hielo, pero el repertorio tiene que ver por lo general con los márgenes de acción y las identidades culturales. Esta gama de estrategias puede volverse antisistémica. Bueno, sí ha habido levantamientos, hubo un levantamiento de grupos indígenas en un momento determinado, pero bueno, de ahí a que se gane, pues no es. La resistencia en algunos casos se da de forma clandestina, en el sabotaje de tareas cotidianas, echan a perder la máquina, o hacen algo,
o le juegan una rudeza al supervisor que se impone culturalmente, ¿no? En las tareas cotidianas son guerras silenciosas de baja intensidad que se dan en las organizaciones, en el conflicto, que se dan precisamente por las desigualdades, ¿no? Los tipos y recursos de las estrategias de resistencia dependen del grado de polarización, de confrontación, de beligerancia con el grupo de poder, así como el repertorio de recursos y estrategias disponibles, así como el bagaje existente de la memoria colectiva, o sea, las experiencias que se han venido dando. Se puede suponer que en las organizaciones más burocráticas donde participan los mandos intermedios ilustrados, es decir, con mayor capital cultural, el estilo de orden apela a la razón, a la misión de la organización, a los recursos estratégicos del orden, a la coacción o a la coerción, son más sutiles o más velados actas administrativas, extrañamientos, reglamentos y normas. Mientras que en las organizaciones o departamentos donde la estructura impera en posiciones, la mano de obra descualificada con un poco de capital cultural y los estilos se vuelven más violentos simbólicamente, ¿no? Correr, golpear en algunos casos. Sí vimos algunos casos donde empresas coreanas golpeaban a los mexicanos aquí en México. Entonces, ¿cómo se va dando? A un nivel se hace de manera muy formal el conflicto, por la vía de los espacios, de los extrañamientos, de la baja de estímulos. En la otra no, en otras organizaciones con menores recursos intelectuales, con menores recursos de lo que Max Weber hablaba de racionalidad capital de organización, se hacen más violentos las formas, ¿no? La orden arbitraria está delimitada dentro del marco de competencias de acción, aunque parece infinita, si hay límites en ella. Los márgenes de acción están entre aceptarla o rechazarla, en las tramas de implicaciones, o sea, salirse, y las posibilidades de respuesta están demarcadas, pero se pueden haber respuestas de reacciones y de resistencias inmediatas o mediatas. Bueno, en ciertos casos, en el caso de los campos de concentración, ¿no? Ahí había un poder fuerte, ¿no? Entonces, a tal grado de que si no haces lo que yo te digo, te elimino, te desaparezco, intimido a los demás, te mando a la picota. Bueno, no solamente ahí, antes del siglo de la Revolución Mexicana también pasaba en la hacienda como una forma de organización. Entonces es importante ver la autoridad y el poder de la autoridad sobre el sujeto. Entonces, ¿cómo se da? Entonces aquí sí es limitada, pero no es tan limitada, tiene ciertos límites, pero no genera, ¿no? Bueno, la violencia simbólica, se da como un dispositivo dentro del sistema de reconocimiento y desconocimiento, sanciones, las aprobaciones, las reprobaciones dentro de la organización, y el rechazo como un mecanismo simbólico estructurado al poder, vinculado a las acciones de comportamiento y rendimientos deseados. Entonces, trabajas, se te reconoce; no trabajas, no se te reconoce. Sus formas comunes de expresión tienen que ver con el campo sobre determinado comportamiento, el rechazo, su aprobación, y tienen expresiones como la vergüenza pública, el regaño, la negación, la exhibición, entre otros. El regaño es una forma de violencia simbólica, por lo general es por medio de gritos, para hacer pública la sanción y el comportamiento, las amenazas, dejarte en vergüenza, sentir la imposibilidad de poder contestar en el mismo tono, o no poder golpear, porque puede ser hasta deportado o puede ser sancionado y llevado a la cárcel. Ya lo tienen más trabajado en las cuestiones jurídicas, los límites de resistencia, este país receptor. Entonces el regaño es esa forma de violencia que experimenta el trabajador bajo la vergüenza y la humillación. Bueno, tenemos también la otra cuestión de la subordinación laboral de los trabajadores como un objeto de violencia simbólica. Las posiciones deben estar bien diferenciadas. Ninguno ocupa el espacio de otra. Entonces, ¿quién manda en dónde? No hay duplicidad. Bueno, formalmente no debe haber duplicidad. Las distancias se demarcan con la violencia. Entonces,
Entre la gerente y el trabajador hay una distancia y su acercamiento o su invasión puede generar violencia. Y a veces se les recuerda violentamente, simbólicamente, el espacio de uno y el espacio del otro. El que puede hablar, el que no puede hablar, el que tiene la opinión, el que tiene el conocimiento, ¿no? Las distancias se demarcan con la violencia simbólica y las estrategias, y la estrategia de dejar claro que cada uno ocupa un lugar distinto en la estructura. La violencia simbólica acompaña por las posibilidades de la violencia física en algunos casos. Y puede ser golpeo o llevarlo, retirarlo, dejarlo fuera, es otra forma de violencia física. Algunas formas son la vituperación, la burla y la ridiculización. Existen otras relaciones sociales de grupos informales del poder que se ejercen de acuerdo a los tipos de fuerza en el personal de la organización. También existen respuestas del agente trabajador como reacciones espontáneas de resistencia al poder en la organización. Pareciera que presentan de manera eventual o posible un impacto más controlado o incipiente. Debe a que históricamente se han preocupado la dirección por incidir más en ellas. Hay una búsqueda, ¿no? Ahora sobre las reacciones. Las reacciones de equipo, de las resistencias de las culturas subalternas. El margen de acción también puede ser más encubierta como posibles respuestas que van desde aguantarse, resignarse, renegar, a sabotear clandestinamente o comportarse rebelde. ¿Sí? Si llego, si lo hago y no lo haces y finges demencia, ¿no? Yo no quería que pasara esto, pero sí se saboteó, por ejemplo, el saboteo. Hay un aspecto que dice Gaudemar, las formas de lucha, las formas de resistencia, que no todas responden a los cánones de las formas contemporáneas, ni forzosamente son organizadas, ni forzosamente son colectivas, ni forzosamente en la fábrica, ni forzosamente se pueden cuantificar, escapan a menudo a una memoria colectiva burocrática. Sí, muy difícilmente se ve, pero sí se da, sobre todo cuando hay mucha tensión o cuando hay mucho abuso, ¿no? Con frecuencia y durante mucho tiempo se trata de un abstentismo, de borracheras, pereza de trabajo más que de movilidad voluntaria que se da en huelgas disciplinadas. Sí, esto lo dice Gaudemar. Bueno, están las políticas de reconocimiento político. Taylor hablaba de las políticas de reconocimiento, pero yo planteé las cuestiones del reconocimiento político. Taylor hay un momento que dice, no, pues sí se le reconoce. Pues sí se le reconoce a fulano, a fulana, al mexicano, al guatemalteco, pues se les reconoce condicionado. Y de eso vamos a platicar, ¿no? Son políticas de asignación de reconocimiento. La gente asigna y te reconozco y condiciona la forma de reconocimiento. Yo te reconozco tu existencia siempre y cuando seas el que barre, el que trapea, el que no interrumpe, el que deja trabajar o el que trabaja y no replica. Entonces, esta asignación de reconocimiento por mecanismos, procedimientos que secundan, hacen efectiva la diferencia. Esto se ejercía en la producción con efectos sociales en relaciones jerárquicas, criterios de selección y preferencia de las identidades, criterios discriminatorios por lengua, raza, forma de vestir, etc. Se refiere a formas de ciertas identidades culturales sobre otras relaciones de fuerza social asimétrica construida de manera mecánica dentro de una relación de poder, que de definirse y definir quien este grupo en el poder define y hace definir a los demás. Las políticas de reconocimiento político hablan de la inferioridad que se hace sentir en la discriminación, en el recorte, en el trato, se hace perceptible desde la mirada de desprecio. ¿Sí? Los criterios de diferenciación naturalizados. Es que ustedes no entienden, es que ustedes son burros, ustedes nacieron para hacer trabajo manual. Y se estigmatiza el que clasifican de manera inferior a los subordinados de manera poco grata, ¿no? Y va desde la forma de interpelar, representar, ubicarse, cómo se conocen, cómo se otorga la existencia.
bajo qué condiciones subjetivas se ven y ven al otro y clasifican a sus roles y a sus espacios de negociación diferenciada. Entonces no es nada más yo te reconozco, sino te reconozco políticamente, bajo el poder, ¿no? Bajo el poder. Y esto es más de la clase dominante o de los grupos dominantes. Los criterios de clasificación son codificados de manera por una especie de buen gusto, de legitimidad de distinción. Los lenguajes corporales, las formas de ser, lo extrovertido, seguro, de ciertos dominios de capitales culturales incorporados en sus hábitos. Sí, hace poquito hablaba una teóloga de la liberación que lo importante era sentir esa seguridad. Sí, pero no es nada más algo psicológico, es algo que se da en un entramado social, cultural, principalmente, ¿no? Por el manejo del lenguaje, el habla, los rasgos propios del grupo, no solo eran criterios de raza, sino en casos que se mimetizan, ¿no? Los chavos que se hacen pasar por blancos o más cercanos a los blancos y muestran seguridad, y entonces cómo los hacen que suban por tener ciertos criterios miméticos en su estrategia, ya son parte de la gente. Los que demarcan la diferencia en la evaluación social de las agencias, se pretende una especie de orden natural que entre los que tienen atributos y los que no tienen atributos y están desfacultados, ¿no? Entonces son esas fuerzas sociales que influyen y determinan las agencias, son sujetos a criterios de exigencia, operación y coerción, de frente a las tareas que se desconocen, la expresión de su valor para petrificar una imposibilidad, para estigmatizar, limitar a la gente, generar incompetencias y asociarla con ella, con su grupo, en un examen donde se reconoce la dificultad, los límites, la resistencia, la debilidad, como de ese dictamen. Entonces, ¿quiénes son los mexicanos? Decía Hutchinson, pues son esto, y entonces, ¿cómo se dicta? ¿Quiénes son? ¿Cómo se prescribe? ¿Cómo la política del reconocimiento clasifica, encasilla, jerarquiza, posesiona, desfaculta en un momento determinado, ¿no? La fuerza de la coacción, de la evaluación, es la facultad de decir qué es cada cosa y quiénes son. Tú eres esto, tú eres lo otro. Y además vean las expresiones de Trump en su lenguaje corporal, ¿no? Él dicta quiénes son, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, etcétera, quiénes son los violadores. La aceptación valorada en las diferencias clasificatorias de los criterios de ingreso, la convivencia en un ente, los procesos de socialización que destacan la participación de unos nombrables, identidades culturales sobre otros de bajo estatus de denominación, asociados con formas que hacen y lo hacen y mantienen el orden de las cosas, mantienen el equilibrio y el dominio en el espacio y en la memoria. Y de esta manera, pues las políticas de asignación tienen que ver con las ideologías del poder, las luchas simbólicas, la cultura hegemónica que ejerce ese poder, y en un campo determinado, en la organización, las prácticas, las necesidades y las exigencias. Bueno, pues este tema es sumamente muy interesante. Nos platicamos cómo se da la división étnica técnica de trabajo en los mercados laborales, a qué entran, hablamos de los circuitos laborales de la división étnica técnica de trabajo. Unos entran a estos mercados, otros entran a estos mercados, otros entran a estos mercados o a estas actividades productivas, a estos sectores económicos. Pero por el otro lado, al interno de la organización, cómo se va dando la hegemonía, las luchas de resistencia, las búsquedas de reconocimiento, las estrategias de apegarse a la gente del poder, de ser servicial y de tener ciertas preferencias, entre otras cosas. Yo creo que en este trabajo hay contribuciones para entender la división étnica técnica de trabajo de los distintos grupos. Los testimonios recomiendo que vean las publicaciones
porque los testimonios son muy ricos. De hecho, se construyó muchas de las categorías de acuerdo al entramado y en la decodificación de las relaciones de poder de la agnición. Hay otro elemento que también es muy importante, que es la agnición, ¿no? La agnición es cómo se reconocen las distintas identidades culturales por el trabajo. Fíjense qué interesante. No se reconocen por otras cosas, porque cantan, porque bailan, porque son muy felices, sino la principal dentro del sistema capitalista valoración de es reconocer a la gente por el trabajo. Y va a ser muy común que dicen, ah, sí, los guatemaltecos, sí, eran trabajadores. No, pues unos eran trabajadores, otros no. Ah, sí, los japoneses eran muy trabajadores. Ah, sí, los chinos eran trabajadores. Sí, algunos eran muy mañosos. Pero qué interesante que en el eje del reconocimiento de las distintas identidades culturales, en la ignición, el trabajo sea el criterio que determine quién es el otro y cómo, con criterios de reconocimiento sobre el otro, ¿no? ¿Es trabajador? No es trabajador, es flojo, no es flojo. Y casi todos los testimonios sobre la alteridad que manifestaron los mexicanos, el criterio de trabajo fue fundamental. Y claro, pues estamos en un sistema capitalista donde es importante, y claro, en un campo donde, a lo mejor en un campo sería lo bailador o en el campo artístico lo creador, pero aquí en el campo laboral es muy importante esa cuestión de reconocimiento. Bueno, pues una vez que platicamos las distintas estructuras de poder, las relaciones de poder entre grupos dominantes, grupos subalternos, entre las formas de división de trabajo, cómo insertan, entre las dinámicas, pues, pues pusimos todo el entramado de poder, o gran parte del entramado de poder, para poder entender qué es lo que pasa en las lógicas donde hay distintas culturas y que son asimétricas en las organizaciones. Bueno, pues este es un trabajo que no se hizo, porque no se pudo titular, porque hay un conflicto, pero finalmente sí publicamos este trabajo y me da gusto porque si no se le hubieran comido el silencio. Muchas gracias.